El hombre ha desarrollado la conciencia lenta y de manera laboriosa en un proceso que llevó incontables edades para alcanzar el estado civilizado, y esta evolución está lejos de estar completa, ya que grandes áreas de la mente humana todavía están envueltas en la oscuridad. Estas palabras fueron escritas por Carl Jung, un psicólogo suizo que vivió desde 1875 hasta 1961. La individuación significa convertirse en un ser único y homogéneo, y en la medida en que la individualidad abarca nuestra singularidad más interna, última e incomparable, también implica llegar a ser uno mismo. Por lo tanto, podríamos traducir la individuación como autorrealización. En este video, vamos a examinar el proceso de individuación, un proceso que Jung consideraba esencial para una personalidad saludable y funcional. Tal examen nos llevará a explorar algunas partes de la personalidad que Jung consideraba particularmente importantes, a saber, la persona, la sombra, el ánima, el animus y el yo. Jung concibió la psique, o la personalidad total de uno, como compuesta por un reino consciente e inconsciente. Dividió el reino inconsciente en el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal está compuesto en gran medida por elementos reprimidos de la historia personal de uno, mientras que el inconsciente colectivo está compuesto por instintos y arquetipos que son comunes a todos los seres humanos. Los arquetipos pueden ser vistos como estructuras cognitivas evolucionadas que influyen en las emociones, pensamientos y comportamientos. Los arquetipos proporcionan estructura a diferentes partes de la psique, y la psique funciona óptimamente cuando existe un equilibrio armónico entre estas partes. Por desgracia, según Jung, pocas personas funcionan de manera óptima, más bien, la mayoría sufre de desequilibrios donde algunas partes de su personalidad sufren de inflación o sobreexpresión en la conciencia, mientras que otras partes sufren de deflación o subdesarrollo, careciendo de una expresión y conciencia adecuadas. Tal como escribió, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Jung creía que estos desequilibrios a menudo conducen al desarrollo de neurosis y una falta de vitalidad en la vida. Trabajar para lograr una expresión adecuada de los diversos elementos arquetípicos de la personalidad, al confrontar los contenidos del inconsciente y así obtener autoconocimiento, es el propósito del proceso de individuación. Es importante señalar que este proceso ocurre espontáneamente si no se encuentra impedido, ya que los contenidos del inconsciente naturalmente buscan una expresión externa en el mundo, o como lo expresó Jung, todo en el inconsciente busca una manifestación externa. Sin embargo, el problema es que, aunque natural, la mayoría de las personas quedan estancadas en varias etapas del proceso de individuación, ya que no pueden integrar adecuadamente en la conciencia ciertos elementos del inconsciente. ¿Cómo promover dicha integración cuando no ocurre naturalmente? Fue una pregunta de profunda preocupación para Jung. A través de su análisis de pacientes, investigación y experiencia personal, llegó a la idea de que los sueños ofrecen la mayor oportunidad para acceder al inconsciente. Como él lo expresó, los sueños son productos imparciales y espontáneos de la psique inconsciente, fuera del control de la voluntad. Los sueños son puros en su naturaleza, nos muestran la verdad natural sin adornos, y por lo tanto, están equipados como nada más para devolvernos una actitud que concuerde con nuestra naturaleza humana básica. Jung enfatizaba enormemente los efectos terapéuticos del análisis de los sueños al registrar y analizar los propios sueños, determinando su significado y relevancia. Jung escribió, la función principal de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el análisis de los sueños no es un asunto sencillo debido a la naturaleza a menudo confusa de estos, y al hecho de que con bastante frecuencia expresan material que puede ser difícil de incorporar en la conciencia. La interpretación de los sueños, por lo tanto, debe verse como una habilidad adquirida a través de la práctica y mejorada con una comprensión de algunos de los arquetipos más importantes. Antes de examinar algunos de los arquetipos que sufren de subdesarrollo y por lo tanto pueden manifestarse en los sueños, es importante primero observar la persona. La palabra persona se usaba en tiempos romanos para significar una máscara usada por un actor. De manera análoga, en la psicología junguiana, la persona representa las máscaras sociales que cada uno de nosotros llevamos en nuestra interacción con los demás en la sociedad, o dicho de otra manera, representa la personalidad que intentamos mostrar a los demás. Mientras que la persona juega un papel importante en la promoción de la interacción social y la vida comunitaria, surgen problemas cuando las personas se identifican demasiado con su persona. Como escribe Jung, fundamentalmente la persona no es nada real, es un compromiso entre el individuo y la sociedad sobre cómo debe aparecer un hombre.
Se establece un objetivo, se gana un título, se representa un cargo, él es esto o aquello. En cierto sentido, todo esto es real, sin embargo, en relación con la individualidad esencial de la persona concernida, solo es una realidad secundaria, un producto del compromiso en el cual otros a menudo tienen una mayor participación que él. La persona es una apariencia, una realidad bidimensional. La mayoría de las personas sufren de inflación de la persona, lo que significa que se identifican demasiado con sus máscaras sociales en detrimento de otras áreas importantes de la psique. En el transcurso del proceso de individuación, uno debe llegar a la realización de que la persona no es la totalidad de su ser, sino solo un pequeño componente de una personalidad mucho más grande. Tal realización se logra al sumergirse en el inconsciente y extraer de él los ricos y significativos contenidos manifestados por los arquetipos. La primera etapa en la exploración del inconsciente, según Jung, es un encuentro con el arquetipo de la sombra. A lo largo de la vida, ciertos rasgos de personalidad provocan retroalimentación negativa e incluso castigo de otros. Esta retroalimentación negativa crea ansiedad, lo que resulta en que estos rasgos sean alejados de la conciencia hacia el inconsciente, donde forman la sombra, el lado oscuro de la personalidad. Ser consciente de la sombra e integrarla en la conciencia es a menudo un esfuerzo difícil y a veces heroico, pero el fracaso en hacerlo puede crear caos en la vida de uno. En la oscuridad del inconsciente, la sombra está lejos de ser impotente, sino que influye en emociones, pensamientos y comportamientos de una manera que está más allá del control consciente. A menudo, la sombra encuentra expresión a través de proyecciones, donde en lugar de ver los elementos desagradables de la sombra, como residir dentro de uno mismo, se proyectan estos rasgos en los demás. Traer elementos de la sombra a la luz de la conciencia es crucial si se quiere corregir algunos de estos aspectos menos deseables de uno mismo. Jung explica, desdichadamente, no puede haber duda de que el hombre en su conjunto es menos bueno de lo que se imagina a sí mismo o quiere ser. El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Si una inferioridad es consciente, siempre hay una oportunidad de corregirla, pero si está reprimida y aislada de la conciencia, nunca se corrige. La sombra, según Jung, no está compuesta solo de rasgos negativos, más bien, en el proceso de identificación excesiva con la persona, a menudo las personas rechazan rasgos de personalidad no porque sean dañinos, sino porque no encajan con las actitudes sociales dominantes del momento. Por lo tanto, al integrar la sombra en la conciencia, uno también está expuesto a rasgos positivos y energías creativas que pueden generar un renovado sentido de vitalidad en la vida. La sombra, cuando se hace consciente, es la fuente de renovación. El impulso nuevo y productivo no puede venir de los valores establecidos del ego. Cuando hay un estancamiento y un tiempo estéril en nuestras vidas, debemos mirar hacia el lado oscuro hasta ahora inaceptable que ha estado a nuestra disposición consciente. Además de la sombra, otro arquetipo que normalmente sufre de subdesarrollo es un arquetipo contrasexual denominado el anima en los hombres y el animus en las mujeres. Mientras que la persona está orientada hacia afuera, actuando como una barrera que protege al ego del mundo social externo, de manera análoga, el anima y el animus están orientados hacia adentro, protegiendo al ego de los contenidos a veces amenazantes y abrumadores que emergen de las profundidades internas oscuras del inconsciente. La función natural del animus, así como del anima, es permanecer en su lugar entre la conciencia individual y el inconsciente colectivo, exactamente como la persona es una especie de estrato entre la conciencia del ego y los objetos del mundo externo. El animus y el anima deben funcionar como un puente o una puerta que conducen a las imágenes del inconsciente colectivo, al igual que la persona debería ser una especie de puente hacia el mundo. Un encuentro con el anima y el animus se manifiesta en la conciencia de uno como un encuentro en sueños o visiones con un miembro del sexo opuesto. Tal figura a menudo surge durante momentos de desorientación psíquica severa, ofreciendo orientación sobre cómo eliminar cualquier barrera psicológica que obstaculice la progresión natural del proceso de individuación. Encontrarse con tal arquetipo puede, por lo tanto, significar el comienzo de un periodo profundamente significativo en la vida de uno, definido por transformaciones psicológicas importantes. El encuentro con el anima representa una conexión con el inconsciente aún más profunda que la sombra. En el caso de la sombra, es un encuentro con las partes menospreciadas y rechazadas de la psique total, las cualidades inferiores y no deseadas. El encuentro con el anima es un contacto con niveles de la psique que tienen el potencial de conducir a las profundidades y alturas más profundas que el ego puede alcanzar. Después de que uno encuentre e integre aspectos del arquetipo del anima y el animus en su ego,
Uno gana acceso para ingresar a la capa más profunda de la psique, el arquetipo de totalidad, que Jung llamó el Self, y lo consideró el más importante de todos los arquetipos. La expresión adecuada del Self es el objetivo del proceso de individuación. Como lo expresó Jung, el Self es la meta de nuestra vida, pues es la expresión más completa de esa combinación fatal que llamamos individualidad. Así como el Sol ocupa el centro del sistema solar, de manera análoga, el Self es el arquetipo central de toda la psique. El arquetipo del Self actúa como el principio unificador u organizador de la psique y está orientado hacia una unión de los reinos consciente e inconsciente. Recordando que el centro del campo de la conciencia es el ego, Jung observó que cuanto más numerosos y más significativos sean los contenidos inconscientes que se asimilen al ego, más se aproximará el ego al Self. Aunque esta aproximación debe ser un proceso interminable, a medida que uno se identifique cada vez más con el Self, notará un mayor sentido de armonía tanto dentro de sí mismos como con el mundo en general. De hecho, Jung consideró que la conexión con el Self es tan importante que en diversas ocasiones lo describió como un tesoro que nos haría independientes y un vínculo con lo infinito. Jung llegó a la existencia del Self explorando la universalidad de símbolos como el cuaternario en el mandala, que en sus palabras, ocurren no solo en los sueños de personas modernas que nunca han oído hablar de ellos, sino que están ampliamente difundidos en los registros de muchas personas y muchas épocas. Un mandala, dijo Jung, es la expresión psicológica de la totalidad del Self. No solo los mandalas tienen una historia extremadamente larga y aparecen repetidamente en la imaginería de muchas religiones, incluyendo el hinduismo, el budismo y el cristianismo, sino que Jung observó que con algunos de sus pacientes, los mandalas surgían espontáneamente durante momentos de desorientación o reorientación psíquica. Los mandalas y otros símbolos de orden, creía Jung, eran símbolos compensatorios de totalidad que se manifiestan por el Self en tiempos de crisis. El proceso de individuación, que culmina en una identificación con el Self, es, según Jung, crucial para el desarrollo de una personalidad saludable y funcional, así como para la expresión del potencial único que existe dentro de cada uno de nosotros. Pero junto con estos beneficios personales, Jung pensaba que el proceso de individuación era esencial para el bienestar de la sociedad. Jung creía que las sociedades conformistas, compuestas principalmente por personas que se identifican demasiado con su persona, son presa fácil para el surgimiento de gobiernos opresivos. Por lo tanto, es esencial para cualquier cambio social positivo duradero, que un número cada vez mayor de personas, asistidas por el proceso de individuación, lleguen a la realización de que hay más en su ser que el papel social dictado por la persona. Una sociedad cada vez más compuesta por individuos individuados, según Jung, no sucumbiría tan fácilmente al surgimiento de gobiernos opresivos. En la medida en que la sociedad misma está compuesta por seres humanos individualizados, estará completamente a merced de individuos despiadados. Tal como escribió Jung en su obra, El inconsciente colectivo. El inconsciente no es algo malo por naturaleza, es también fuente de bienestar. No solo oscuridad sino también luz. Confrontar la sombra es esencial para el proceso de individuación, ya que implica reconocer y aceptar los aspectos menos deseables de uno mismo. La integración de nuestro lado oscuro implica ser conscientes y reconciliarse con los aspectos sombríos de uno mismo, reconociendo que forman parte inseparable de la totalidad de la personalidad.